Bienvenidos todos y todas, y abro el programa contándoles que el Salón del Libro en París, hoy vamos a dedicar todo el programa al Salón del Libro en París que acaba de terminar. Venimos de París, viajamos con Mariela Tedeschi, hicimos un programa especial. Fue un éxito más allá de las coberturas mediáticas que hicieron hincapié, algunas, otras no, claro está, en si fue Piglia, si no fue Piglia, puro chimenterío barato. Lo importante no es eso. Lo importante es que viajaron 46 escritores argentinos, que el stand de Argentina era una fiesta, mucha gente, pero no cabía un alfiler cada vez que había una mesa redonda, un homenaje. Los franceses, no era únicamente el público argentino, como ocurre muchas veces en este tipo de acontecimientos. Los franceses se apasionan con la literatura argentina, y esto lo vi en las traducciones, lo vi en las mesas, en las librerías, donde causaba emoción no encontrarse únicamente con los clásicos, con Borges, con Cortázar, no, por supuesto con Juan José Sartre. Nos encontramos con Pablo de Santis, con Guillermo Martínez, con Ana María Ayúa, traducidos, y los franceses comprando los libros, hojeándolos. Fue muy hermoso estar en el Salón del Libro Argentina, el Salón del Libro de Argentina en invitado de honor. Pero ¿por qué? Porque esto significa traducciones, porque esto significa que nuestra literatura se conoce en la puerta de entrada a la cultura europea, que me parece que sigue siendo Francia. Un poco también Alemania lo es, pero Francia conserva ese lugar central. Y este programa que hicimos, vamos a ver partes de este programa que emitió la televisión pública, duraba 2 horas, pero yo quería compartir con ustedes, a pesar de una ligera difonía, porque hacía mucho frío en París, este concepto también. Estuvo nuestra presidenta. ¿Y quién estaba en primera fila? ¿Quién? Las madres, las abuelas, tuvimos con Estela de Carlotto, es decir, los derechos humanos, siempre, como en este programa, siempre junto a la cultura. Por eso abrimos nuestro programa de hoy con las madres de Plaza de Mayo y una historia muy, muy potente. Mírela y escúchela. La Argentina de las últimas décadas nació con las madres y con las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso hoy estuvo Estela de Carlotto y ahora está Tati Almeida. ¿Cómo estás, Tati? Marta Vázquez, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, línea fundadora, ¿es correcto? De madres. De madres. Y una historia que conocí ayer de Alicia Bonet que me conmovió. Ella es viuda, después rehizo su vida. Es viuda de alguien que fue masacrado, esa es la palabra, masacrado en Trelew. Así que la saludo. Tati Almeida, ¿por qué están las madres aquí en París, en la Feria del Libro de París? Le digo yo, el Salón del Libro. Cómo no, invitadas por Cultura Nación Argentina para compartir tantos eventos estupendos que se están dando, ¿no?, en esta Feria del Libro, en otros lados, que no hacen otra cosa más que afianzar realmente esos lazos que nos unen a Francia desde hace mucho tiempo, y sobre todo, mi querido, cuando el golpe cívico-militar clerical. Así que realmente estamos muy felices encontrándonos con gente querida, con gente que hace mucho vive acá, que se exilió, como nuestra querida Alicia Bonet y otros tantos. ¿Qué significa para ustedes, Marta, Tati, me escucha bien, qué significa que después de haber sido perseguidas, humilladas, degradadas, la presidenta de la Nación las ubica
en primera fila, como fue ayer aquí en París. ¿Qué piensa usted? Para mí eso es algo muy grande. Cuando comenzamos a conocer a Cristina, verdaderamente parecía un sueño. Nunca hubiéramos pensado que un presidente y una presidenta nos iban a recibir como lo han hecho y tratar de ayudarnos, escucharnos y arreglar ciertas cosas para que hoy podamos seguir adelante, por lo menos para saber qué pasó con nuestros hijos, por qué se los llevaron, quién fue el culpable, quién los condenó y dónde están sus restos. Anoche escuché una historia conmovedora que me contó Alicia, que está aquí con nosotros, que vive en París hace mucho tiempo, que tuvo la suerte, no la suerte, sino el trabajo, la voluntad de poder exiliarse y ser recibida aquí. Me gustaría que nos contaras algo de esta historia que me contaste anoche. Yo soy Alicia Bonet, la esposa de Rubén Pedro Bonet, fusilado el 22 de agosto de 1972 en Trelew, y junto con otros familiares a partir de ese fusilamiento denunciamos inmediatamente después del hecho la realidad y la verdad de lo que estaba pasando, y yo hice juicio a la Armada inmediatamente. Tuve la autopsia de Rubén y las declaraciones de los 3 sobrevivientes que se realizaron en la cárcel de Villa Devoto, y con eso se constituyó el juicio de Trelew. Y poco tiempo después estuvo el gobierno de Cámpora, donde todos los compañeros fueron liberados, y ahí los compañeros que eran sobrevivientes pudieron contar de directo todo lo que yo estaba ya denunciando. Poco tiempo después entra en el gobierno de Isabel Perón. Las 3A tienen en la lista a los familiares y abogados de Trelew. En ese momento yo paso a vivir en la clandestinidad con Hernán y Mariana, mis 2 hijos que tenían 4 y 5 años, y un año después me vuelvo a casar y nos pasamos toda la familia a la clandestinidad del 74. Vivimos en esas condiciones. Yo tengo a mi tercera hija, que es de mi segundo esposo, Cacho Krueger, en la clandestinidad, y vivimos de esa manera hasta el 77, en que pasamos a Brasil, donde también estaba la persecución organizada por Plan Cóndor de los argentinos que llegaban. Logramos que las Naciones Unidas nos tomen como el asilo político, y Francia nos da 6 meses después el refugio, por lo cual llegamos el 13 de enero de 1978 con mi segundo esposo y los 3 niños a París, a Francia, y acá reconstruimos nuestra vida. Inmediatamente, como todos los que íbamos llegando de Argentina, denunciábamos a todo lo que estaba pasando allá. Y para ser rápido, tuve un 4.º hijo acá en Francia, y en 2005 trabajé como maestra diferencial, como lo hacía en Argentina, en Francia. Y en 2005, cuando las leyes, Néstor Kirchner deroga las leyes que impedían juzgar, las leyes de impunidad, me invita a venir a la Argentina para el 22 de agosto de 2005, y sabiendo mi lucha que llevé adelante directamente en 1972, 73, 74, luego desde la clandestinidad y más tarde desde el exilio, sin parar por Trelew, me invita, voy a la Argentina y me dice: ¿qué es lo que yo puedo hacer por usted, señora Alicia Bonet? Entonces yo le digo a Néstor Kirchner que quiero que se reinicie el juicio, se continúe el juicio que nunca tuvo, que se transforme el aeropuerto donde ellos se fugaron en lugar de memoria. Él me dice: todo lo que estará a mi alcance en tanto que presidente de la Argentina, yo lo haré sin intervenir en la parte judicial, que es él. Y efectivamente, en enero de 2006, iniciamos con familiares que quedaron vivos porque los militares han matado a casi todos los familiares de Trelew, y iniciamos la querella
que ha tenido lugar finalmente el juicio en 2012 y Claro, ayer, como- el 2013, se hizo la sentencia y el 19 de marzo, hace 3 días, se dictó la sentencia definitiva sobre Trelew diciendo como esta que historia, hay muchas historias, ¿no es cierto, Claro. Tati? Como esta historia, hay muchas historias. ¿Qué pensás? Bueno, mirá, al escuchar la Alicia, que ya lo sabía, una vez más queda bien demostrado que nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, fue el primer presidente que escuchó y el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, un Estado presente. De ahí la anulación de las leyes de impunidad y que comenzamos con esa justicia legal, Osvaldo, Jamás hemos tomado la justicia por mano propia, pero empezamos con los juicios, por fin, No, como debe ser, ¿no es cierto? a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, fíjate que hay muchas historias y muchas cosas todavía que no sabemos, que seguimos exigiendo, como por ejemplo los restos de nuestros hijos. Claro. ¿Dónde están? Yo no me quiero ir, Osvaldo. Me quiero ir de acá, del mundo sin antes recuperar los restos de Alejandro. Yo los quiero tocar, por lo menos tocar. Hay un libro de poemas de Alejandro muy, muy bello que lo lograste vos. Les agradezco mucho a las tres, realmente muchas, pero muchas gracias. No podía hacer este programa si no estaban las madres y tu conmovedora Muchas historia. gracias. Muchas, pero Solamente muchas puedo gracias. agregar que yo fundé Un el segundo. colectivo Argentino por la Memoria, que transmite todo lo que pasó durante la dictadura, la época del terrorismo de Estado en Francia. Estamos transmitiendo desde el Salón del Libro de París este programa especial y enseguida regresamos. Historias fuertes, conmovedoras, parte de nuestra historia argentina. Es así lo que acabamos de ver. Yo estaba en enero de vacaciones y muere Juan Gelman. Juan Gelman, como Juan L. Ortiz, es uno de esos grandes poetas aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque reinventaron la lengua, cambiaron el idioma, es más, crearon palabras. No podía faltar en París, en el Salón del Libro, un homenaje a Gelman. No podía faltar. Y ahí está Noé Gittrick, alguien que, como yo le digo, debe ser quizá el hombre que más sabe de literatura, un hombre que lleva adelante una historia de la literatura de 12 tomos impresionante. Turuna Mercado, una excelente escritora, todos lo conocieron a Juan Gelman, lo trataron, y Vicente Batista, otro escritor. Usted seguramente lo conoce a Vicente, además fue fundamental en el momento de fundar revistas de literatura, o sea que no solo como escritor, sino también como alguien que permanentemente está vinculado con las letras. Homenaje a Gelman, por supuesto, desde París, no podía faltar, y en la televisión pública. Cuando murió Juan Gelman, yo tuve la pena de que no estaba grabando en ese momento mi programa de televisión, Otra Trama, con lo cual no podía homenajearlo, no podía contar la experiencia que fue en mi vida leer a Juan Gelman. No importa mi experiencia, sino transmitir, crear un puente con usted para que lea la obra de Gelman. La última vez que lo vi, porque yo no era amigo de Gelman, fue en el Salón del Libro, pero de Frankfurt, la Feria del Libro de Frankfurt, donde le hicimos una entrevista pública, le hice una entrevista pública y fue maravilloso escucharlo contar cómo se gestaba su poesía. Después nunca más tuve contacto con Gelman. Vino la muerte y hoy, aquí en París, ver cómo Juan Gelman es homenajeado, yo creo que es muy importante. Por eso, si la televisión cumple una función en materia cultural, es muy importante que usted se encuentre con la obra de Gelman. Me acompañan en este bloque 3 escritores, 3 creadores. Turuna Mercado,
excelente escritora, Noé Gittrick, el hombre que más sabe de literatura en la Argentina, una figura de prestigio internacional. Solamente la historia de la literatura argentina que sigue saliendo ya nos habla de quién es Noé Gittrick. Y Vicente Batista, otro escritor. Vamos a empezar hablando de Juan Gelman, pero también, claro está, vamos a hablar de sus respectivas obras. Turuna Mercado, La Dama. ¿Cómo fue tu vida en relación a Juan Gelman? Digo, ¿cómo fue tu relación con la obra de Juan Gelman? Realmente hay un episodio muy interesante que aprovecho para contarlo. El último libro de Juan es Amar a Mara. Pues yo se la presenté a Mara hace 25 años. Mara La Madrid estaba en la presentación de un libro mío al que le habían dado un premio que se llamó el premio Boris Vian. Entonces estábamos en un restaurante de la calle Viamonte, de Montevideo, y de pronto entra Gelman, que volvía por primera vez a la Argentina. Entonces todos los que estábamos ahí lo vimos. Él se desvió a saludar a unas poetas que estaban ahí, que eran muy identificables y que lo saludaban, y después siguió al baño. Y nosotros nos quedamos ahí en una mesa como de 20 personas. Salió del baño y empezó a ver a los que estábamos ahí, que éramos amigos desde años. Entonces, recuerdo que estaba Tomás Eloy Martínez, estaba, otros amigos que no eran escritores, estaba Noé, entonces todo el mundo, hola Juan, saludándolo. Y él se quedó muy emocionado porque era el momento en que pudo regresar a la Argentina, en el 89. Entonces, en ese momento, yo le dije, ¿conoces a Mara La Madrid? No, me dice. Sentate, haciéndole gancho. Entonces alguien se levantó, se sentó Juan, y ahí se enamoraron. Él dice que ahí pasó el amor. Es decir, cuando nosotros nos íbamos del restaurante, ellos se quedaban en una mesa tomándose una botella de vino. Yo defiendo ese recuerdo porque hay otra gente que se atribuye ser los que los presentaron y que ya dura 25 años ese amor a Mara o amor a Juan. Noé Gittrick, gran estudioso de nuestra literatura. En realidad todos te debemos mucho, porque todos hemos aprendido a leer leyendo a Noé Gittrick. ¿Qué significa en la poesía argentina, en tu opinión, Juan Gelman? Bueno, hace un ratito yo dije, Juan Gelman es un poeta argentino. ¿En qué sentido es un poeta argentino? ¿Qué significa para vos en la literatura argentina la poesía de Juan Gelman? ¿Es un innovador? Eso significa que es un poeta argentino. ¿Y qué quiere decir ser un poeta argentino? Es ser atravesado por una pluralidad de voces. De manera que un poeta que es atravesado por una pluralidad de voces es como un homólogo de la cultura argentina misma, que es una travesía de voces, que estamos hechos de plurales voces, que eso es lo que quizás en Francia o en Europa no se entiende muy bien de lo que es ser argentino. Ese ser argentino puede ser una hipótesis, pero está hecha de ese conjunto de voces. En ese sentido, Juan es un poeta argentino, pero al mismo tiempo, como poeta argentino y como argentino escritor y hombre de cultura, transforma esa pluralidad de voces y le da un registro que luego reconocemos como necesariamente argentino. Es decir, en la poesía de Juan parece la ilustración de cámara cultivada del ritmo del tango, del entrecortamiento del tango, de la respiración del tango, del anhelo del tango, una cosa así muy entrañable en ese sentido. Ahora, eso para mí es una aproximación a la poesía de Juan, para la cual me parece que falta tiempo para elaborar, es muy prematuro. Por eso yo dije hace un ratito que hablar de Juan ahora es como hacer una oración fúnebre. Ha muerto hace 2 meses. Y nosotros siempre, todos los seres humanos, para poder hablar con precisión de algo necesitamos mucho más tiempo. Tenemos que pensarlo, tenemos que elaborar el duelo.
Y el duelo, en mi caso, es un duelo doble, porque es el duelo por un amigo cercano, a quien traté durante muchos años, y por un poeta que forma parte de una constelación de poetas argentinos que son realmente muy importantes ya, pero que todos permanecen en la endogamia. Nosotros estamos en la endogamia, nos manejamos en pequeños grupos, nos satisfacemos con el elogio del vecino, pero no tenemos todavía la conciencia de que estamos creando como poetas desde hace bastante tiempo un lenguaje propio, un lenguaje fuerte, ¿no? Eso es decir, claro me parece que eso es una manera respetuosa de acercarse a un amigo, a un poeta, a alguien que nos ha dejado y que nos ha sorprendido su partida. Yo no sabía que estuviera tan enfermo y que... Vicente Batista, ¿cuál ha sido tu relación con la poesía de Juan Gelman? La pura poesía. Yo a Juan lo conocí poco, eventualmente en algún congreso, encontrábamos en Salón un rato, pero lo vengo siguiendo y leyendo desde sus primeros versos, desde que, como poeta y como militante, atención, y me impresionó siempre, por lo que acaba de decir Noé, el modo en que trabajaba la palabra, como la simple palabra, una palabra simple para el resto de los mortales, Gelman mágicamente le daba una actitud poética diferente, le hacía sentir con un par de versos o de pronto un par de palabras. Y además, particularmente pienso que en Gelman se dio la totalidad, porque además de ser un gran poeta, fue una gran persona con un alto contenido ético en la vida misma y sobre todo en la política. Y eso es muy valorable siempre. ¿Cómo se puede relacionar tu Nuna, Yo nunca te prometí la eternidad, con estar aquí en Francia en el Salón del Libro 2014? Bueno, de hecho, Yo nunca te prometí la eternidad surge de la guerra, de la última guerra, ¿no? Yo tomé ahí un personaje, hice una investigación con documentos, con entrevistas y con un yo de la búsqueda. Y bueno, en ese sentido hay un paso por Francia, porque la historia transcurre en el momento en que los alemanes entran a París y después viene la guerra de España y los personajes transitan por esas situaciones. Y después de España, México. Es decir, en ese triángulo se mueve una historia que es de pérdida, de duelo, de guerra, de exilio. Eso es más o menos... Pero el marco de Francia es muy importante en un momento dado. Noé, ¿seguís escribiendo ficción? Sí. ¿Hay algún libro que esté por salir que nos quieras contar? Sí, está a punto. A lo mejor está en Buenos Aires en este momento. Un libro que sigue un poco la saga que yo hice de tipo autobiográfico. Se llama Casa Rosada, que es mi paso por la política, como diría Nicolás Repetto, ¿no? Mi paso por la política, por la universidad, por la política, la caída de Perón, va desde la caída de Perón hasta, digamos, el frondicismo, ¿no? Eso está en ciernes y forma parte, no de un plan, porque, digamos, yo dibujo esos libros recuperando como fragmentos de mi vida que están muy acotados, es decir, puntos de comienzo, puntos de transición, puntos de final. ¿Cómo anda Ojos que no ven? ¿Sigue su camino? Ojos que no ven, sigue su camino, viendo. En este momento estoy trabajando con la no ficción porque tengo que presentar un libro que se va a llamar La escena del crimen y va a tener un subtítulo que tal vez sea Rastros para una literatura policial o Pistas para una literatura policial, un poco como en homenaje a Rastros y Pistas, aquellos folletines. Y bueno, como el nombre le indica, va a ser todo un recorrido del policial desde Pou en adelante y un apartado muy especial de todo el policial. Lo leeremos como leemos a Tununa Mercado, a Noé Gitric, a Vicente Batista. Muchas, pero muchas gracias.